Bueno, chicos, nuevamente igual, buenas tardes. Porfa, los compañeros que van a exponer la presentación de flexibilidad la van preparando entonces y empezamos en 4 minutos. Listo, profe, sí, señor. Listo, profe. Lo que usted quiera. ¿Sí vieron el partido de James de esta tarde? ¿O no? Y profe, ahí me dio un pedacito. Está No jugando está bien. jugando bien. ¿Cuánto Sí, quedó, profe? Yo ahorita voy a ver la repetición, no lo alcancé a ver. ganaron 4-1. ¿Hizo gol, profe? No, pero hizo Pero un asistencias, pasesote. ¿cuántas? Le hizo un pasesote que fue fuera de lugar, o sea, fue gol, pero fue fuera de lugar. Pero qué pasesote que metió ahí en todo el área. Sí, el que le colocó a Richard hizo la pausa y se la colocó como con la mano y está fuera de lugar. Pero, Sí, profe, pero hay una particularidad con James. Y ojalá, pues, esta vez sea la excepción. Él siempre empieza muy bien. Agosto, septiembre, pero se va cayendo y las lesiones, pues, le bajan su rendimiento. Ojalá que esta vez, pues, no vaya a ser así. sí, James tiene problemas, no sé si son como físicos, pero por ejemplo, la vez pasada estaban hablando que muchos hinchas del Everton pues lo estaban criticando por su estado físico, que no estaba corriendo tanto. Yo no me había fijado en como en los dos, tres primeros partidos que lo vi, no había visto que estuviera colgado físicamente. Hoy sí lo vi más colgado físicamente. Pero pues hoy estuvo jugando en más posiciones, abarcando más terreno dentro del campo. Pero sí se ve como un poquito como colgado. A diferencia del 10, se veía lento. Pero pues es muy claro. Esa es Y, la profe, ventaja. y como está retomando, digamos, pues su nivel y la liga Premier es muy diferente a la española, que es más físico, Sí, claro. correr, le toca jugar en diferentes posiciones, entonces pues ahí va poco a poco. Vemos pues Sí, no. que también su calidad la aproveche y que se coloque en un estado físico, porque en Inglaterra le toca correr, le toca marcar. Sí, la Premier es más física, eso es cierto. Allá el desgaste es todo el tiempo, están corriendo para todo lado. Eso sí se notaba. Esperemos que se le sigan dando las cosas y que ahorita llegue bien al partido con la selección. Por ahí estoy mirando también el partido del Atalanta. Están buenos. Bueno, toca igual, realmente ahí toca es verlo ya contra los equipos grandes, esperar el partido con el Liverpool. Ahí ya se define y uno mira si sí está o no está en la condición. Uy, sí, ese partido va a estar bueno. Sí, ese es bueno. Claro, clásico, y ahí se va a ver de qué está hecho. Tanto el Everton, que va muy bien, enfrentarse ante semejante monstruo como el Liverpool. Ujú. Sí, porque el Tottenham, a pesar de tener o sea, tremendos jugadores, no están, no sé, no están como todos acoplados bien, están jugando muy mal. Bueno, entonces, Steven, Kevin y Watson, entonces si quieren pueden empezar. Listo, profe. Listo, entonces, buenas tardes para todos. El tema que nosotros nos correspondió el día de hoy es la flexibilidad. Nuestro grupo está conformado por Kevin Gómez, Watson Moreno y quien les habla, Steven Aguirre. Bueno, entonces vamos a entrar en materia, vamos a ver qué es la flexibilidad. Entonces dice que la flexibilidad dice que es la capacidad que tienen las articulaciones para realizar movimientos con la mayor amplitud posible. Hemos de tener en cuenta que la flexibilidad
no genera un movimiento, sino que lo posibilita. Entonces, ojo con esto. Vamos entonces tenemos también que dice que la amplitud estructural puede verse alterada o limitada por diversos factores. Factores como los internos, como la elasticidad muscular, la estructura ósea, pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces tenemos que tener claro dos conceptos. Vamos con el primero, que es movilidad articular, que dice que es la capacidad de desplazar una parte del cuerpo dentro de un recorrido lo más amplio posible, manteniendo la integridad de las estructuras anatómicas implicadas. Esta propiedad se le atribuye a las articulaciones. Vamos con el segundo concepto, que es la elasticidad muscular. Dice que es la capacidad de un músculo para elongarse sin sufrir daños estructurales y luego contraerse hasta recuperar su forma y posición originales. Esta propiedad también se atribuye en menor a medida de los ligamentos y los tendones. Bueno, entonces aquí vemos que los movimientos están limitados por las características estructurales de la articulación, que lo acabamos de leer, y por el estiramiento de los músculos, de los ligamentos, entre otros. La flexibilidad es la capacidad resultante de la suma de estos dos componentes, es decir, las dos definiciones que acabamos de ver, que entonces dice que flexibilidad es igual a movilidad articular más elasticidad muscular. Bueno, entonces vamos con los dos tipos de flexibilidad que existen. Entonces, en este caso encontramos dos, que es la flexibilidad estática y la flexibilidad dinámica. Bueno, dice que la flexibilidad estática, podemos hablar de ella cuando se produce una posición de estiramiento de manera mantenida. Este trabajo se puede realizar de una forma activa en que la fuerza que actúa en el estiramiento es la propia del sujeto, y de forma pasiva donde el estiramiento es realizado gracias a la fuerza externa. Vamos entonces ya con lo que es flexibilidad dinámica, que dice que se desarrolla a través de ejercicios de movilidad articular. Este trabajo se da cuando produce repetidas fases de contracción, relajación. Bueno, algo que tenemos que tener claro en la flexibilidad, dice que algo claro es que esta capacidad no evoluciona. Entonces ya les voy a explicar el por qué. Dice que toda persona activa tiene por objeto el desarrollo de la flexibilidad, aunque sea en cierta medida para el óptimo desarrollo de la actividad física. Pero no solo es necesario el trabajo de la flexibilidad en las personas que quieren rendir físicamente, sino que se hace necesario también en cualquier persona que quiera conservar su integridad física a largo plazo. Bueno, vemos acá que para el trabajo de la flexibilidad se recomiendan realizar ejercicios genéricos para pasar posteriormente a los específicos de la actividad física. Recordamos que aquí la ejecución de un estiramiento apropiado tiene muchos beneficios en el aumento de la flexibilidad, mejora el desempeño de la tarea y disminuye las cualidades motoras. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de factores que condicionan la flexibilidad. Entonces, dice que la flexibilidad está influenciada por dos tipos de factores, los anatómicos, los intrínsecos y los externos. Intrínseco. Gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos con el primero, que dice qué tipo de articulación. Entonces, cuando nos referimos al tipo de articulación, dice que cada tipo de bisagra, pivotantes, esféricas, tiene una resistencia interna diferente y específica y varía enormemente de una articulación a otra. Vamos a hablar de lo que es la estructura ósea. Dice que los topes óseos de los distintos huesos que forman parte de una articulación limitan de forma notable el movimiento de la misma. Hablamos de elasticidad de tejido muscular. Dice que la resistencia de la elongación del tejido conectivo de los músculos forman parte de una articulación
y también influye directamente en la flexibilidad de la misma. Hablamos de masa muscular. Dice que si un músculo está muy desarrollado puede interferir con la capacidad de articulación para lograr la máxima amplitud del movimiento. Hablamos del tejido graso, un exceso de tejido puede ser un factor limitante en la amplitud de los movimientos. La capacidad de relajación y contracción permite al músculo alcanzar su máximo grado de movimiento. Y la temperatura de la articulación, entonces la temperatura y sus estructuras están asociadas, también puede influir en el factor determinante a la hora de realizar este movimiento. Vamos con entonces hablamos de los factores intrínsecos. Vamos con los factores intrínsecos, entonces aquí tenemos varios, que puede ser la herencia, el sexo, la edad, el sedentarismo, la hora del día, la temperatura ambiental y la hidratación. Hablamos de herencia cuando hay una determinación hereditaria importante sobre el grado de flexibilidad que un sujeto tiene. Sexo, pues el factor que condiciona el grado de flexibilidad, las mujeres son generalmente más flexibles que los hombres. La edad, pues eso sabemos que evoluciona, esto tiene una evolución decreciente. Durante la infancia un niño puede ser muy flexible, pero esa capacidad disminuye de forma progresiva hasta la vejez. Hablamos del sedentarismo, la falta de actividad física de forma habitual, ya sea por costumbre o por motivos laborales. Resta la movilidad de las articulaciones. Hora del día, pues sabemos que la mayoría de individuos son más flexibles por la tarde que por la mañana. La flexibilidad es menor a primera hora de la mañana y al anochecer. La temperatura ambiente, pues la calidad facilita la amplitud de los movimientos y la hidratación. Algunos autores sugieren que beber bastante agua contribuye a incrementar la flexibilidad del cuerpo. Buenas noches, compañeros. Nuevamente yo les voy a empezar a hablar desde el desarrollo y la evolución de la flexibilidad. Cuando hablamos de... ¿me escuchan bien? Sí, Watson, ahí se escucha bien. Listo. Entonces, cuando hablamos del desarrollo y la evolución de la flexibilidad, nos dice que es una capacidad involutiva, es decir, que se pierde paulatinamente y disminuye poco a poco desde la infancia hasta la selenitud. La palabra selenitud la busqué, pero no encontré esa palabra, encontré fue otra, pero a raíz de que se habla de que la flexibilidad después de la pubertad se empieza pues a perder, lo que entendí sobre la palabra selenitud, que es la pérdida del estado físico que va teniendo la persona a través pues de los años. Entonces también nos dice que ese es el motivo principal por el que es menos flexible con la edad, como les comentaba anteriormente, que reside en algunas transformaciones que tienen lugar en el cuerpo. Dentro de ese mismo concepto también nos dicen que es una progresiva deshidratación de los órganos, un aumento de los depósitos del calcio y la adherencia de los huesos, cambio en la estructura química de los tejidos, la sustitución de las fibras musculares y del colágeno por grasa. Entonces, la pérdida de la flexibilidad con la edad no es lineal, entonces empieza a partir de los 3 a los 4 años, comienza una regresión, o sea, se empieza a perder un poco la flexibilidad. Hasta de los 10 a los 11 años el descenso es un poco más significativo. Eso quiere decir que se va viendo más la pérdida de la flexibilidad a través pues, de los años. Y desde la pubertad hasta los 30 años se produce un deterioro importante hasta la vejez y disminuye gradualmente. Pero por lo general hay excepción, porque hay personas que empiezan a hacer ejercicios específicamente para no perder tan rápido esa flexibilidad. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la imagen
unos adultos mayores que son personas que todavía tienen un grado alto de flexibilidad. El sistema de entrenamiento de la flexibilidad nos dice que es el entrenamiento habitual de esta capacidad que permite mantener un nivel adecuado de la flexibilidad y que también facilita la realización correctamente de los movimientos habituales, mejorando la actuación motora de los gestos técnicos. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla de dos disciplinas específicamente, y yo les voy a comentar sobre una tercera, el salto de altura o la patada de karate. Y en el artículo también leía que la gimnasia rítmica hace parte de esos deportes que las personas que entrenan les ayuda a mantener la flexibilidad y que favorece la adquisición de nuevas destrezas, movimientos y además a prevenir lesiones. Aquí les quiero comentar sobre un ejemplo. En esta imagen vemos que son dos deportistas que practican karate. Hay un actor que es muy famoso por su flexibilidad y es Jean-Claude Van Damme. Él es cinturón negro y él desde muy temprana edad, desde su pubertad, empezó a tener clases de ballet porque él quería mejorar sus rangos de movimiento con su flexibilidad. Y esta patada que están viendo aquí, él la hizo muy famoso, pero él la hace al revés como un torbellino y se llama la patada de helicóptero, donde él tiene un grado de saltabilidad y adicionalmente siempre al oponente que tiene el frente, el pie pasa por encima de la cabeza de esa persona. Y Jean-Claude Van Damme tiene 60 años y todavía es de las personas que se abre de piernas y tiene una elongación, una flexibilidad increíble. Dentro del sistema de entrenamiento también de la flexibilidad encontramos que los diferentes sistemas de trabajo de flexibilidad se agrupan de acuerdo con el tipo de actividad muscular que se realiza durante el entrenamiento. Entonces, como le venimos hablando, hay diferentes tipos de entrenamiento o disciplinas deportivas que ayudan a mantener esa flexibilidad en esa persona. Y cuando implica movimientos y sistemas de elongación muscular, se habla del sistema dinámico y cuando no del sistema estático. Cada uno de ellos tiene una ventaja y una desventaja. Bueno, chicos, entonces acá ya vamos a empezar a hablar de el sistema dinámico. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno como tal? Entonces, las ventajas es que es más fácil de trabajar, se mejora la coordinación neuromuscular. Ya más adelante en otra diapositiva vamos a profundizar en eso de la coordinación neuromuscular. Pues aumenta el índice de movilidad articular. ¿Y cuáles son sus desventajas? Su efectividad es un poco menor en comparación de los otros, que también ya los vamos a nombrar. Y los rebotes pueden proporcionar lesiones musculares. Igualmente en el sistema estático, ventajas y desventajas. Entonces, ventajas son más efectivos, implican un trabajo más localizado, inciden más en la elasticidad muscular. Y las desventajas son menores, son menos motivadores, no mejoran la coordinación y exigen una alta concentración y dominio corporal. Bueno, entonces ya vamos a entrar a ver más lo que es el sistema dinámico. Entonces, el sistema dinámico se desarrolla mediante ejercicios de movilidad articular tradicionales de la gimnasia, que lleva a un miembro a realizar el movimiento más complejo posible que se pueda realizar con esa articulación.
como por ejemplo el lanzamiento al frente de una pierna completamente extendida. Esto lo podemos ver mucho en las porristas, cuando elevan por completo su pierna y se la llevan casi que a la nuca. Ya, el sistema estático utiliza ejercicios que exigen mantenimiento de posiciones, o sea, el estiramiento como tal, muscular durante cierto tiempo. Estos pueden realizarse sin o con ayuda de un compañero, aunque nos dicen que es más efectivo cuando lo realizamos con una ayuda externa, acá en el sistema estático. En una buena parte de la duración del trabajo no hay movimiento aparente, sino mantenimiento de la posición determinada durante unos segundos. Entonces, acá en este sistema, lo único que debemos hacer es mantener la posición durante unos segundos. Entonces, los estiramientos isométricos son estiramientos estáticos, como lo acabé de nombrar anteriormente, en los que los grupos musculares logran a través de contracciones isométricas sin ningún tipo de movimiento. Acá, como lo podemos ver en la imagen, ayudan a desarrollar una fuerza de los músculos tensados, o sea, los músculos que están siendo tensionados son los que mejoran la fuerza y la elasticidad y disminuyen el dolor asociado con el estiramiento. Bueno, para realizar un estiramiento isométrico, pues acá nos nombran los siguientes 3 pasos. El primero es colocarse en posición de estiramiento para el músculo deseado. Luego, tensar el músculo estirado entre 10 y 15 segundos, actuando contra alguna fuerza que impida el movimiento implicado. En este caso puede ser un compañero que nos esté ayudando, o también lo podemos lograr con la pared o con el suelo. Aunque el autor nos nombra varias veces que la forma más efectiva de lograr los resultados esperados es con un compañero, con la ayuda de algún compañero. Y finalmente, pues relajar el músculo durante 20 segundos. Entonces acá ya nos nombran la FNP, significa facilitación neuromuscular propioceptiva. ¿En qué consiste esto? Bueno, primero voy a nombrar el autor, que fue el que desarrolló este método, que es Sven Solvenborg, que es un cirujano ortopédico sueco, nació en 24 de mayo de 1950, es doctor en medicina, estudió en la Universidad de Lund en Suecia. Entonces, ¿en qué consiste el sistema que él desarrolló? Es un sistema mixto. De los dos que acabé de nombrar, es como una combinación de los dos, que combina el estiramiento pasivo y el estiramiento isométrico, para lograr el máximo, como el máximo rango de flexibilidad estática. Inicialmente se desarrolló como un sistema de rehabilitación para tratar diferentes problemas neuromusculares. En la actualidad, este es considerado como la mejor manera de aumentar la flexibilidad y su uso, pues ya se ha vuelto más popular. Entonces, ¿cuáles son las 4 fases básicas de la FNP? Acá no las nombran. Efectuar el estiramiento pasivo del músculo o grupo muscular que se quiere trabajar durante 10 segundos. Realizar una contracción isométrica del mismo durante otros 10 segundos. Y finalmente, pues relajar el grupo muscular que se acabó de tensionar de 2 a 3 segundos. Esto se vuelve a realizar nuevamente y se incrementa la amplitud del movimiento inicial. Y así se mantendrá de 10 a 15 segundos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Lo que se pretende es que con este sistema es conseguir la inhibición de los reflejos. ¿Qué quiere decir inhibición? Pues como que generar un mayor rango de reflejo. Su empleo precisa habitualmente de la ayuda de un compañero para
proporcionar resistencia durante la contracción isométrica. Puede realizarse sin compañero, pero su eficacia pues va a ser menor. Entonces, a continuación vamos a compartir un pequeño video con ustedes. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Uliesportivo. Soy José B. López y estoy aquí para hablaros de las capacidades físicas básicas. En concreto, hoy abordaremos el tema de la flexibilidad. La flexibilidad es la gran olvidada y la podemos definir como la capacidad de estirar al máximo un músculo y ampliar el gesto de una articulación determinada en un movimiento concreto. Existen algunos términos relacionados con ella que deben quedar claros, como la movilidad articular, que es la capacidad de realizar movimientos lo más ampliamente que permita la estructura de una articulación, así como la elasticidad, que es la capacidad de un músculo de poder estirarse y además de volver a su posición inicial de reposo, como una goma elástica que se estira y al soltarla vuelve a su posición inicial. Todas las actividades físicas requieren flexibilidad, pero sobre todo es muy importante en aquellos deportes donde la amplitud del recorrido articular es expresión de calidad técnica, como la gimnasia artística, o de eficacia técnica, como la carrera de vallas en atletismo. Son muchas las ventajas del trabajo de flexibilidad. Entre otras, previene la aparición de lesiones, facilita la coordinación y la contracción muscular, permite aprovechar la energía mecánica y posibilita conseguir una técnica más eficaz. Respecto a los tipos, se suele diferenciar entre flexibilidad estática y dinámica por un lado y flexibilidad activa y pasiva por el otro. En la estática, la elongación muscular es mantenida durante un cierto tiempo y en la dinámica, la elongación muscular es de breve duración, alternándose fases de estiramiento y acortamiento del músculo. La principal diferencia entre la flexibilidad pasiva y activa es que la pasiva es producida por la acción de fuerzas externas al sujeto, como la acción de la gravedad, la actuación de algún compañero o de aparatos, mientras que la activa está producida por la misma contracción muscular voluntaria del sujeto. Es un error pensar que solo hay una forma de mejorarla, ya que existen múltiples métodos para su entrenamiento, tanto dinámicos como estáticos. En los dinámicos, la persona, por medio de su actividad muscular voluntaria, realiza el ejercicio, intentando conseguir una elongación o estiramiento del músculo. Las primeras repeticiones deben realizarse sin una alta exigencia, sin forzar en exceso para evitar lesiones musculares, hasta conseguir un desentumecimiento. Como mínimo se realizarán entre 8 y 10 repeticiones. Los movimientos dinámicos pueden ser pasivos, como presiones y tracciones de un compañero o aparato, o activos, cuando hacemos lanzamientos, oscilaciones, balanceos, círculos, circunducciones, incluso rebotes, aunque desde el punto de vista de la salud, estos últimos no serían del todo recomendables. Los métodos estáticos se basan en el mantenimiento de la postura en una posición fija durante un cierto tiempo con un estiramiento muscular. Uno de los más famosos es el stretching de Bob Anderson, que consiste en un estiramiento lento del músculo en cuestión hasta lograr una posición donde se note una ligera molestia debido a la tensión. A partir de ese punto se mantiene la posición entre 10 y 30 segundos. También tenemos la facilitación neuromuscular propioceptiva, más conocida como PNF, de la cual existen múltiples variantes. La más básica consiste en contraer al máximo el músculo agonista de forma estática durante 5 o 10 segundos, luego relajarlo durante 2-3 y al final estirarlo suavemente de 10 a 30 segundos sin que duela. Existen otros pertenecientes al campo de las gimnasias suaves, como por ejemplo el stretching global activo, el yoga o el pilates.
Son muchos los recursos que se pueden utilizar dentro de los métodos explicados, entre ellos el propio peso corporal, la ayuda de un compañero, las espalderas, las picas, las barras de ballet, los bancos suecos, las cuerdas, etc. Desde aquí recomendamos emplear aquellos ejercicios que permitan la máxima movilidad de la articulación a trabajar, debiendo ser sencillos, variados y progresando en intensidad y dificultad. Recordad, no tengáis prisa y respirad bien. Un saludo y hasta la próxima. Bueno, pues aquí ya podemos ver la bibliografía que se utilizó para la presentación. Y gracias. Bien, listo. Cristian, cuéntame entonces cómo es que entrenamos la movilidad. ¿Qué ejercicios podemos realizar? Profe, pues un ejercicio con el cual se puede, digamos, fortalecer la flexibilidad es el FNP, facilitador neuromuscular propioceptivo, donde pues podemos ir dando mayor rango articular. Profe, yo pues no sé si fuera pertinente de pronto complementar un poco sobre esta capacidad de flexibilidad. Obvio, si es para aportar ideas, pues hágale, ¿no? Sí, claro Profe, que sí. digamos que realizar, digamos, rangos articulares a gran amplitud, el 100% de esa resistencia al estiramiento se divide el 47% en la capacidad articular y ligamentos. El 41% está distribuido en el músculo y las fascias. El 10% se distribuyen en el tendón y el 1% en la piel. La capacidad de la flexibilidad también se ve condicionada por las acciones motrices diarias, puesto que no van a tener la misma flexibilidad, digamos, nosotros como entrenadores, a una persona que de pronto trabaje en una oficina, e incluso según Cole 1963, las mujeres que usan tacones se va a ver condicionada considerablemente la flexibilidad en los miembros inferiores, debido a que van a tener un acortamiento no solo en el tendón de Aquiles, sino que en su bíceps femoral. También esta se ve condicionada por el reflejo miotático debido en el momento en que se activa este movimiento, donde pum, se va a recoger el músculo. También nos dice Walter en 1981 que es muy importante la sinergia muscular, ya que si no existe ese fortalecimiento tanto de los músculos principales y de los músculos estabilizadores, se va a ver repercutiva toda la estructura corporal, debilitando esa musculatura, sobrecargando otras y se va a ir terminando rompiendo pues la armonía en el movimiento. Y pues digamos que esta también se ve condicionada considerablemente en el deporte. Voy a encender mi cámara, pues es que mi cámara me gustaría que vieran como la gráfica, profe. Ok. No, espera, presente uno. Bueno, pues mientras que Cristian presenta ahí, este tema es muy importante, lo que es la flexibilidad, es algo muy importante para el deporte, para el entrenamiento deportivo. Muchas personas no le dedican el tiempo al estiramiento, a la elongación de los músculos y de ahí también repercuten muchas lesiones. Listo, profe, esta es una gráfica que la propuso Barbosa en el 2012, en donde observamos, esta es una gráfica de una persona no entrenada, en donde observamos cómo involuciona tanto la flexibilidad, que es netamente la articulación, y la elasticidad, que es propia del músculo. Y aquí pues ya la vemos como se mantiene un poco más en negro en una persona entrenada. Obviamente va a ir involucionando, pero se va a mantener de una manera considerable a comparación de la línea amarilla, que es de una persona no entrenada. Entonces, esta es una gráfica que va del nacimiento a los 70 años, en donde pues como observamos el deporte es muy importante no solo para
pues obtener beneficios psicofísicos, sino para el mantenimiento óptimo de estas capacidades, como lo es la flexibilidad. Bien, Gracias, compañero Cristian. listo, Cristian, bien. Pues, ¿qué me puede hablar o qué vieron por ahí acerca del tipo de flexibilidad absoluta en cuanto a eso? Es como algo residual que queda del ejercicio, del deporte. ¿Vieron algo de eso? Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, profe, pues la flexibilidad absoluta no es la que hace referencia como a la capacidad máxima de la articulación, profe, como tal. Mm, bueno, revísate. Pues va relacionado como con la técnica, ¿no, profe? Eso fue lo que escuché. Bueno, la flexibilidad absoluta es algo residual que queda después del trabajo o de la carga que yo ejecuto. Acá de esta flexibilidad absoluta nos habla Mateview. Él explica bastante cómo funciona y cómo es este es como ese tipo de movilidad, ¿sí? Y es dependiendo del trabajo y dependiendo del entrenamiento que se ejecuta. Digamos que en otros deportes, o bueno, en varios deportes, ahí los deportistas tienen la facilidad de tener mucha más flexibilidad que en otros. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, un nadador es mucho más flexible que un futbolista. Un futbolista por lo general no tiene tan buena flexibilidad si no la trabaja. En cambio, un nadador, por la práctica del deporte, por la activación muscular, por las características de este deporte, los deportistas en natación se hacen mucho más flexibles. Los músculos son un poco más, mm, a la vez los músculos son también como más flexibles, como que se elongan más, se mueven mucho más. Y es precisamente por esa activación que tienen, por las características del deporte. En cambio, ustedes ven un futbolista, precisamente por las dinámicas de juego, por todas estas características del fútbol, los futbolistas tienden a recoger como, los músculos tienen como a recogerse mucho más, tienen como a generar un poco más como de esa contracción muscular. Entonces, por eso es que también en el fútbol a veces es tanto las lesiones musculares, porque si uno no le dedica el tiempo a la elongación de los músculos, después de los partidos vienen las complicaciones y vienen las sobrecargas. Entonces, digamos también por esas características de ser un deporte de contacto, cosas como estas. Entonces ahí hay que tener en cuenta todas esas partes. Profe, dentro del artículo que veíamos específicamente, claro, pues nos hablaba de la flexibilidad absoluta y nos decía que se refería a lo que usted ha dicho ahorita, que se refiere a la capacidad máxima de movimiento de una articulación, de trabajo, y que es el grado del movimiento necesario para ejecutar una técnica con éxito. Entonces, por ejemplo, mencionábamos tres deportes pues específicos: el karate, el salto con valla y la gimnasia rítmica, porque en esos deportes se ve un poco más la flexibilidad que en los otros. Ok. Bueno, ahí ustedes hablaron también, o sea, alusivo a todo eso, pues la flexibilidad también tiene pues esas ventajas y esas desventajas. Entonces, pues lo que ustedes hablan es muy cierto, realmente, tanto como esa relajación muscular, como ese alivio que quizás puede producir la flexibilidad en cuanto a dolores musculares y la prevención de lesiones, pues también tiene sus desventajas, porque pues yo no puedo mantener todo el tiempo una intensidad de esa flexibilidad o de esa movilidad, porque precisamente
en algunos momentos va a ser doloroso. Entonces ese tiempo, esa duración, esa velocidad de ejecución, pues también tiene como esa desventaja en cuanto a la flexibilidad, ¿sí? Y pues ya en cuanto a esos tipos como de entrenamiento, en las formas que yo puedo como entrenar precisamente esta movilidad, pues como lo decía en el video y como lo explicaron en un momento, esos ejercicios pasivos y esos ejercicios activos son como las formas que yo puedo trabajar esto fácilmente, ¿sí? Profe, Sí, en los efectos residuales, ¿cómo se llama esta capacidad? no te escucho, Brian. En los efectos residuales, en la flexibilidad, ¿qué relación tiene? Los efectos residuales, pues esto ya se genera como tal después de todas las prácticas y como tal del deporte. Entonces, precisamente mm, esa sobrecarga muscular o esa ejecución o toda la duración del deporte o de la actividad que se esté realizando, pues va a generar una fatiga muscular, ¿sí? Entonces, ese efecto residual, pues precisamente va a traer o va a llevar a tener como todos esos dolores, todos esos espasmos, va a haber como una tensión muscular. Entonces, precisamente la flexibilidad trabaja en aliviar y condicionar todo esto para que precisamente se pueda evitar. Ah, ok. Sí, profe. Y también, profe, ahí decía sobre la flexibilidad residual, que era el nivel de la capacidad del movimiento siempre superior al trabajo que el deportista, digamos, pues debe desarrollar para evitar la rigidez y la lesión en los músculos. Exacto, todo este tipo de cosas realmente es más esa prevención y ese alivio, ¿sí? Esa disminución del estrés y de la tensión en los músculos. Precisamente es todo ese tipo de cosas. Obviamente hay unos factores limitantes en cuanto a esta movilidad. Precisamente hay una limitación de elongación de esas fibras musculares, que es que cuando ya siento ese dolor, cuando estoy estirando, precisamente son como esas limitaciones, pero pues generalmente son cosas que se deben trabajar porque pues ayudan precisamente también a aliviar ese tipo de dolor. Quizás, bueno, por ejemplo, en mi caso, generalmente cuando, cuando hago rutas muy largas, hace 8 días que hice más o menos 160 kilómetros, la posición la posición como tal en la bicicleta, pues esto le produce a uno como muchas contracciones y a la vez como que muchos músculos se recogen. Entonces genera también muchos dolores, muchos espasmos. Y para todo esto, si yo no estiro, si yo no tengo una buena flexibilidad y tengo como una buena terapia en cuanto a movilidad y flexibilidad, realmente eh, los problemas musculares y a nivel articular son bastante graves. Entonces, precisamente debo tener unas buenas sesiones de flexibilidad. Y ahí es donde tengo que también exigirme. Entonces, si yo estiro, no sé, un músculo 10 segundos después de una actividad intensa como de 2 horas, pues no tiene tanta gracia que realmente un estiramiento dure 10 segundos cuando por lo general debería durar mínimo unos 40 segundos por articulación, eh, por, por, por miembro o por músculo, ¿sí? Entonces, pues también debo tener como en cuenta que hay unos topes en cuanto a la movilidad articular que por lo general también debo tener en cuenta. No es bueno exceder tanto las articulaciones, pasar esos rangos de movilidad, porque también pues hay personas que como que tratan como de exagerar mucho estos tipos de movimientos. Entonces, el exceder esos topes anatómicos articulares, pues también son algunos de esos factores como limitantes y que debo tener en cuenta.
Profe, esa sería la llamada hiperextensión. Exacto, cuando yo hago hiperextensiones, por lo general estoy tratando de exceder ese rango de movilidad de la articulación. Y si yo hago esto constantemente, pues lo que voy a dañar son los ligamentos, los tendones, los meniscos. Todo esto se va a ver afectado con el tiempo. Entonces ahí es donde también debo cuidar mucho la postura. ¿Listo? Bueno, y no me hablaron nada de la relajación. Les dije que hablaran de la relajación, de la capacidad de relajación. Profe, pues no lo tocamos muy a fondo, pero pues en una parte se hablaba como del estiramiento, relajación y pues lo que hace con el músculo, que a la hora, lo que usted comentaba ahorita, que hacer por ejemplo, en su caso, una ruta larga de más o menos 160 kilómetros, no sé cuánto tiempo es, unas 2 horas más o menos, hora y media, no estaría seguro, pero entonces eso ayuda mucho en la parte de relajación a la hora de hacer los estiramientos. Como usted decía, pues ya interviniendo según el ejercicio en cada músculo durante más o menos entre 30 a 40 segundos, para así tener una mejora efectiva en el músculo. Bueno, Steven, entonces el grupo que ahorita acabo de exponer, revísense ahí el método de Jacobson y léanlo un poquito y me cuentan de qué se trata. Profe, qué pena, ¿nos puede repetir el Ya método? les escribo acá entonces. Gracias. Realmente estas son técnicas que se emplean en cuanto a la relajación, ¿sí? No solamente los estiramientos ayudan a relajar. Profe, ¿esos no son los que se basan en inhalación y exhalación? Un poquito, pero pues ahí hay varias técnicas. Realmente esto tiene varias cosas en cuanto a la práctica deportiva, en cuanto a la actividad física. Son varias técnicas que se deben tener en cuenta para la relajación. En cuanto a la ejecución, como las etapas de esa relajación. Esto es también muy psicológico. Ahí ya entra lo de la relajación autógena, profe, y la otra la relajación muscular progresiva, la visualización. ¿Son esos, profe? Bueno, la que mencionaste de primeras, esa sí no tengo referencia, no recuerdo. ¿De qué habla esa autógena? Autógena dice que proviene del interior, profe, que es una técnica de relajación que se utiliza visualizando imágenes, profe, en la conciencia que ayuda a reducir el estrés. Ah, ok, sí, esa es la que se hace generalmente acostado. Sí, ¿Ustedes dice que en algún momento han tenido quizás educación experiencial o digamos como algunas tendencias recreativas? Ese es un método que se utiliza mucho para precisamente como dispersar a las personas, relajarlas, que de pronto se vienen mucho estrés, mucha tensión. Profesor, ¿no es como el yoga? Es algo parecido al yoga, sino que pues el yoga ya tiene otros principios. Pero pues esto es algo mucho más sencillo que el yoga. Sí, el yoga supuestamente debe ser un estudio y debe tener ciertos principios, ciertos espacios, eh, bueno, infinidad de cosas que el hay en yoga ya cuanto es al... como más espiritual, ¿no, profe? Sí, el yoga tiene otros principios, como les digo. Pero pues este método de Jacobson, pues son 3 etapas en cuanto al desarrollo. Hay una etapa que precisamente es acostado y consiste como en eso, en esa toma de conciencia, en que esto sea algo muy progresivo, que yo sea muy consciente de todas las regiones y todas las partes de mi cuerpo y pueda como empezar a diferenciar esas sensaciones como entre la tensión, las contracciones, como esos dolores musculares, ¿sí? Entonces, cuando yo soy consciente de lo que estoy realizando y manejo a la vez también mi respiración y mi concentración, este tipo de relajación, pues me va a ayudar mucho. Porque si estoy bajo mucho estrés,
Hablo de estrés en cuanto al estrés deportivo, al estrés que causa precisamente las fatigas musculares, el cansancio. Hablo de este tipo de estrés, ¿sí? Ustedes saben que hay estrés y hay diestrés, ¿sí? ¿Y cuál es ese, profe? Precisamente ese es el que se provoca o el que se produce por las actividades deportivas, por las fatigas, por el cansancio. Ah, ok. ¿Listo? Sí, profe, pues acá dice que se repiten las palabras o las recomendaciones de la mente, que eso puede ayudar a relajar y reducir la tensión muscular. Por ejemplo, puedes imaginar un entorno tranquilo y luego concentrarte en una respiración relajada y controlada. Esto ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca y se pueden sentir diferentes sensaciones físicas como relajar cada brazo o cada pierna, pero uno por uno. Profe, yo también por acá encontré la Ujú. relación, dice que la técnica de relajación progresiva de Yakotso fue creada en 1929 y aún hoy sigue siendo una de las más utilizadas básicamente y que consiste en tensar y relajar distintos grupos musculares. Esta técnica se basa en lo que los pensamientos y comportamientos asociados al estrés, provocando tensiones musculares cuando estamos tensos. Y dice también que nuestra percepción del estrés y la sensación de la ansiedad aumenta al relajar la musculatura y conseguiremos controlar esas sensaciones. Y acá aparecen las fases de relajación. Entonces, dentro de esas fases generales, durante el aprendiz de esta técnica encontramos varias. La primera dice que 2 primeras semanas de prácticas diarias de tensar y relajar los 16 grupos musculares. Una segunda es la tercera semana, entonces debe la persona realizar un tiempo para relajarse y se acorta, y habla de una cuarta semana que se aprende a relajar sin tensiones, sin tensiones previas. Eso, listo. Eso es mucho más claro. Entonces, des en cuenta, Profe, yo tengo una pregunta, pues no sé, ¿esto no sería más como una relajación para irse a dormir o algo así? Porque es que estaba viendo como los pasos y no sé, me parece que es como una relajación total, no sé, profe, si de pronto me hago entender a lo que trato de decir. Profe, pues Sí, es que mm, de hecho dicen que el cuerpo está en el mayor alto grado de relajación cuando está dormido, ¿no, profe? Pues yo he escuchado eso, no sé. y dentro de esa, lo que está comentando el compañero Steven, sí habla específicamente de eso, porque dice que son rutinas para irse a dormir y tener un mejor descanso. ok. Profe, pero eso en un deportista de alto rendimiento sí sería viable. Pues no sé, creo que después de una sesión de entrenamiento el director técnico habla o alguna vaina así, no sé. Bueno, más que responderles la pregunta, quiero que lo analicen un poco, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el caso del Tour de Francia, ¿ustedes cuántas horas de sueño creen que estos ciclistas podrían estar teniendo o, o deberían estar teniendo después de esas rutas diarias? Pues deberían como mínimo 8 horas, ¿no, profe? Porque pues el cuerpo es una prueba muy Listo. exigente. Bueno, por lo general yo debería descansar entre 6 a 8 horas. Eso sería como lo normal. Bueno, también según la edad hay un tiempo específico para dormir. Digamos que personas más jóvenes, bueno, en este momento no recuerdo muy bien, pero hay unos lapsos y hay unos ciclos de sueño entre edades, ¿sí?
Pero pues digamos que, listo, el ciclista acabó de terminar su ruta del día en la primera etapa, no sé, 180. No, mentiras, todavía no le metamos la primera etapa. Digamos que están en la mitad del Tour de Francia. Están como en la mitad de las etapas. Y tiene toda la presión en cuanto en cuanto a los tiempos, en cuanto al equipo, en cuanto a las caídas, en cuanto a, bueno, a todos los factores y todo lo que puede condicionar este deporte y toda la presión que ellos pueden tener. ¿Ustedes creen que ellos se van a dormir tranquilos? No, profe. No, No, ja, profe, esa gente Muy tiene cierto. mucha presión encima. Ah, bueno. Porque Entonces, lo que uno, digamos, profe, asumiría es que a raíz de que se va acercando más la competencia y como son más kilómetros, el deportista debería de descansar más para el día siguiente tener un mejor rendimiento. Pero en el ujú, caso del ciclismo creo que no dormirían ni las 8 horas porque tienen una presión donde ellos quieren ganar y si están en un equipo todo competitivo, ese estrés a la hora de la verdad ni porque haya psicólogo deportivo le ayudaría a ellos para que descansaran las horas debidas. ok, listo. Ya tenemos un primer factor condicionante que no va a permitir que puedan relajarse totalmente. Bueno, relajarse no lo voy a decir, que puedan descansar. Ahora viene como el segundo factor y es la alimentación. Ellos no pueden irse a dormir y ya. Ellos tienen que estar en un proceso de alimentación y de nutrición en donde precisamente habrán horas donde tienen o tienen que comer para recuperar precisamente todo ese gasto calórico y todo ese gasto que están haciendo. Entonces, yo no Eso lo puedo hablar comentaba, de... ¿Cómo? profe, eso lo comentaba Rigoberto en una, como en un documental pequeño que le hicieron. Pues ese man como es todo chistoso a toda hora ahí, pero entonces lo comentaba así, en gracia. Entonces ¿Qué decía? uno emocionante, la preparación que tiene que tener uno. Ah, ok. Bueno, entonces pues ellos no simplemente no van a poder solamente bajarse de la bicicleta, e irse a descansar, irse a dormir, porque pues van a tener ya todo organizado su ciclo, donde muchas veces quizás no les van a quedar ni 6 horas de sueño, ¿sí? Van a tener todo ese proceso de recuperación que también va a llevar un tiempo largo. Van a tener todo un proceso de planificación deportiva donde van a planificar cómo van a desarrollar la siguiente etapa. Entonces, des en cuenta todo lo que ya va entrando en este deporte de alto rendimiento. Sí, exacto, profe. Eso era lo que yo me refería, como por ejemplo pues este método de Jacobs, si es viable, por ejemplo, en una planificación de entrenamiento. No sé, entonces, profe. según lo que yo te estoy diciendo, ahí viene mi respuesta o el análisis. ¿Sería viable o no sería viable? Pues a mi manera de ver, no, profe. Igual no se cumpliría. ¿No sería viable poder tener un método de relajación para Yo esos creo que sí sería deportistas? viable, profe. Yo digo que sí Sí, sería sí, viable. profe, Pero claro. entonces tocaría reestructurar bien el programa como tal para que sí se cumpla cómo se va a planificar. De hecho, creo que se obtendrían mejores resultados, ¿no, profe? Porque pues, Bueno, pues ahí tal como tal también influye las decisiones de los directivos, del entrenador, del cuerpo técnico. Pero pues a mi forma de ver y basado pues como en las cosas que yo he podido realizar, sí sirve y sirve muchísimo. Precisamente si yo no puedo tener mi descanso completo en horas de sueño, este tipo de cosas van a aumentar y van a inclusive van a potencializar mucho más el descanso. Entonces, no son cosas que generalmente se utilicen, pero son herramientas que se pueden utilizar. ¿Listo? Entonces, porque digamos que, listo, la persona, bueno, el ciclista acabó su ruta, está haciendo el afloje, porque por lo general ellos terminan de montar y no, ya no se van a quedar quietos, ya ellos hacen un afloje, no sé, más o menos por ahí 15 20 media hora, ya en unas relaciones mucho más suaves para poder soltar un poco
toda la carga que tienen. Y de ahí viene pues todo el proceso ya de recuperación. Ese proceso de recuperación pues incluye también flexibilidad, estiramiento, en fin. Pero pues si hay algo muy cierto y si hay algo muy importante en todas las prácticas deportivas y a la hora de realizar estiramientos, es que si yo no estoy totalmente con la disposición, relajado, eh, sin tensiones, sin todo ese estrés, sin todo esos, como ese pensamiento y todo eso que me va a indisponer precisamente, pues los estiramientos no van a servir, porque igualmente toda esa tensión se va a ir hacia los músculos. Sí, todo el pensamiento, toda la carga que yo tenga en la cabeza, eso se va a dirigir precisamente hacia los músculos. Fisiológicamente eso funciona de esa manera. Entonces ahí es donde tengo que empezar a manejar este tipo de técnicas y sería una herramienta muy útil. ¿Listo? Como para que Profe, lo yo tengan quería en cuenta. preguntarle y comentar algo. Digamos que en el ciclismo es muy frecuente ver, y como es un deporte tan duro y prolongado, ve uno que a los ciclistas se le acerca o llevan dentro del mismo vestuario fuentes, digamos, de energía para ellos Ujú. poder terminar la competencia. La pregunta es, profe, usted digamos que monta ciclismo, ¿cuáles son esos tipos de fuente de energía específicamente que esos ciclistas consumen? Por lo general son geles rehidratantes. En otros casos son cosas como precisamente el banano, el bocadillo, los frutos secos que producen como también esas grasas buenas, esas fuentes de energía, ¿sí? Esas barras de cereal, por lo general son tipos de sueros, porque el ciclismo también debido a los cambios de altura y a los cambios del clima, pues se deshidratan muy rápido. No es lo mismo estar rodando a la altura a nivel del mar, que mucho más alto, pues va a haber mucho más frío. A un nivel del mar, pues va a ser más calor, entonces la deshidratación va a ser mucho más rápida. Entonces, por lo general, a ellos siempre les van a recomendar que se estén hidratando por ahí cada 20 minutos y estén eh, teniendo una fuente energética, ya sea geles de larga duración, que lo precisa lo que reponen es electrolitos, eh, azúcar, sal. mm, Chocolate. el chocolate, pues, el chocolate tiene que ser precisamente es una fuente energética bastante buena, pero tiene que ser chocolate, tiene que ser cacao. No puede ser chocolatinas o chocolate, porque va a ser dulce. Entonces va a generar de pronto mareo. Entonces tiene que ser chocolate, una fuente que sea de cacao, que por lo general en eso debería basarse el chocolate, para O que sea, sea nutritivo. profe, un poco más amargo. Sí, ese es un poquito como más amargo. Sí, el cacao es como un poquito más amargo. Pero precisamente el chocolate aporta una fuente de energía grande en un trozo muy pequeño, pero tiene que ser, o sea, como precisamente llevado hacia el cacao, no tanto el chocolate dulce. Pero por lo general, o sea, por lo general no, sino lo más importante es la rehidratación en cuanto a sueros, en cuanto a, porque ustedes no, a ellos no los van a ver tomando Gatorade, eh, agua El profe, así solita, no, tienen que ser como tipos de sueros. el profe toma algún suero cuando sale a... Pues cuando hago ruta larga, sí, yo la mitad de un Pedialite o un Electrolit, que son sueros que rehidratan bastante. ¿Cómo? Agua panela con limón, ¿no es? Agua panela con limón y con un poquito de sal. Ese también es un muy buen suero. Para los nadadores también lo utilizan mucho, porque los nadadores también se deshidratan bastante rápido por el calor y la temperatura del agua. Y veía, ahora que el compañero habla sobre la agua de panela, por eso es que el panero Valencia lo llamaban así, porque él cuando tenía los entrenamientos, eso era lo que él consumía, agua de panela, y eso, mejor dicho, corría como por tres. Sí, ese es el mejor suero. Ese es uno de los mejores sueros caseros, porque en sí el suero, pues también ustedes ven un electrolit
vale como 7.000, 8.000 pesos. Y estar comprando a cada ratico electrolit, pues tampoco es tan bueno. Y eso es la base, sal, limón y dulce. Pero también el dulce debe ser un azúcar natural, un azúcar bueno, no dulce, o digamos endulzar con miel, endulzar con panela natural, endulzantes más naturales, no el dulce, el azúcar normal, Con melado. cosas así, cosas de fuentes naturales. Eso es como lo más indicado. Bueno, chicos, pues realmente en este tema del rendimiento pues juegan un papel muchos factores y pues esto de la flexibilidad es algo muy importante, demasiado importante. Por lo general, las contracciones musculares que se generan con el tiempo cuando yo no realizo una flexibilidad, digamos en la región lumbar, eh, son bastante fuertes. De ahí empiezan muchos dolores y muchas lesiones en cuanto a nivel de espalda y columna. Eh, bueno, ya digamos que ya en cuanto a modalidades deportivas, pues digamos que cada uno tendrá un poquito más de experiencia en cuanto a sus prácticas. Por lo general en ciclismo afecta mucho en eso, en la región lumbar. Y bueno, en fútbol también todo lo que tiene que ver con extremidades, con miembros inferiores también es muy importante la flexibilidad. He visto futbolistas profesionales que son una varilla. Y con los que son tiesos completamente. Ujú. Sí. Y en los nadadores, pues sí, son muy flexibles. La flexibilidad de un nadador, bueno, no todos, porque no todos la trabajan de la misma manera, pero sí, la mayoría son muy flexibles. Entonces, pues ahí como para que tengan en cuenta un poco esta capacidad de la relajación, pues a mi forma de ver profesionalmente sí serviría mucho. Es muy bueno que, por ejemplo, los futbolistas entre tiempo se quiten los guayos, se quiten las medias, se relajen los pies. Esto también eso son cosas que influyen. Por ejemplo, en los nadadores, eh, la mayoría de nadadores, digamos que nadan fondo, ellos llegan a una temperatura corporal que si la piscina también tiene una temperatura muy alta, pues van a nadar como si estuvieran dentro de un caldo. Entonces, eso va a ser una fatiga y una deshidratación muy rápida. Esas son cosas que juegan en contra. Entonces ahí toda esa presión que empieza a generarme y que va precisamente a mi cabeza porque voy a empezar a voy a sentir un agotamiento, voy a sentir ese estrés de que ya no puedo continuar. Si esa persona quizás sabe técnicas o métodos de relajación, pues va a empezar a controlar esa situación y esa presión. ¿Sí? Uy, sí, profe, eso Entonces, sí, sí, ahí esto va sí a tiene toda la permitir razón. que fluya mucho más. Va a permitir un mejor control tanto deportivo como físico, como también esa conciencia de sus músculos, precisamente es eso. Digamos un futbolista, toda la presión, no sé, que pueden tener a la hora de cobrar un penalti decisivo y que este jugador no sepa manejar la presión, porque por lo general dicen, bueno, respire, cuando vaya a patear, váyase caminando, respire, pero pues en ese momento muchos jugadores profesionales o bajo esa presión no piensan en eso, o no saben una técnica que la que se puedan relajar mucho más rápido. Yo he visto la Claro, profe, técnica, pues, la de entonces, Ronaldo, ¿no? Al patear. por eso, profe, digamos, vemos que cuando, bueno, como usted lo acaba de decir, es un deporte donde los deportistas no son tan flexibles. Entonces, cuando vemos que un partido se va a extratiempo, donde el futbolista le toca jugar más minutos, su músculo está muy tensionado,
es muy común ver que el masajista empieza con el futbolista, le dice que se quiten los guayos y empiezan a relajar los músculos para tratar de que el deportista se recupere y ahora de la ejecución de los penales pues sea de una forma más eficaz. Sí, eso se ve mucho, obviamente también esa sobrecarga ya de estar jugando 120 minutos, sin, bueno, en fin, ya pues eso es un desgaste bravo y a la hora de definir un penalti y que digamos ese deportista vaya a patear y se le suban las pulsaciones a 190, entonces no va- ni siquiera va a pensar. Entonces ahí es importante porque esa capacidad y esos métodos de relajación también me van a ayudar precisamente en ese control de mi frecuencia cardíaca. Si yo soy un deportista que poseo quizás unos métodos o puedo recuperar de una manera un poco más rápida que cualquier otro, pues voy a bajar mucho más rápido esas pulsaciones. Entonces también voy a poder tener como poder actuar de manera distinta y basado a esa situación. No es lo mismo estar pensando y estar actuando con pulsaciones a 190 que con pulsaciones a 150. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a compartir algo acá que hice como para complementar un poquito. Bueno, en la plataforma virtual les puse un link, entonces para que lo desarrollen ahí un momento y pues hagamos, tengan como una actividad también distinta. No sé si la puedo poner acá en el chat. Ah, sí. Listo, ahí se las envié. ¿Si la pudieron abrir? Sí, profe, yo ya la abrí. Sí, profe. Listo. Van desarrollando esa actividad y vamos cuadrando ya lo de la otra semana. ¿Listo? ¿Cuál capacidad nos falta? ¿Quién sigue? ¿Quién falta? Falta como resistencia, profe. Sí, falta resistencia. ¿Quién tiene resistencia? Ah, listo. Listo, Brian. Entonces, la otra clase vamos con resistencia. Bien, y la otra clase yo complemento también un poquito de resistencia con otra presentación que tenía a la mano. Y hablamos ya empezamos a ver los modelos de planificación, que también tenemos que empezar a avanzar en esa parte. Bueno, chicos, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Cómo nos fue, profe? Bien, bien, bien. Faltó la parte que les digo de haber abordado esa parte de la relajación, que es importante. Créanme que es algo que influye bastante, pero no bien. Gracias, profe. ¿Ustedes Profe, esa saben actividad de flexibilidad, ¿usted la hizo? cómo? Esa actividad de flexibilidad, ese sopa de letras. No, esa actividad la habían realizado unas chicas en el semestre pasado. Está chévere. Sí, se la había hecho o no me acuerdo si fui yo les había dado cómo hacerla y ellas la hicieron y me la habían compartido, pero no me acuerdo si fui yo o fueron ellas. ¿Qué pasó? Bueno, ahí también yo les recomiendo dentro de todo este campo de la flexibilidad, de la relajación, traten de ver como un tipo de alternativa en cuanto
quizás una tendencia en la actividad física, en el deporte, que ayude a complementar todo esto de la flexibilidad. Entonces, por ejemplo, ahorita los que hablaron de, bueno, aunque a mí el yoga no es que me guste tanto, pero pues sí, es un método que puede servir y incluso muchas personas, creo que muchos deportistas profesionales también practican yoga precisamente para todo este tipo de cosas. Yo por lo general profundicé y avancé mucho en Pilates. No en el Pilates tan normal así, eh, bueno, el que todos conocen. Yo estoy certificado en Pilates Reformer, que es Pilates de máquina. No sé si han visto una máquina de Pilates Reformer. Es también en algún momento lo vi que lo practicaba Cristiano Ronaldo. Este Pilates es muy bueno porque ayuda preciso. Una de las características y por lo que lo hacen muchas personas es porque ayuda a definir mucho los músculos. Entonces ayuda como a marcar mejor la musculatura. Y no es fácil. Muchas personas piensan que el Pilates es para las mujeres, pero he visto a más hombres sufriendo que a las mujeres. Profe, ¿y ese curso donde lo realizó es como por niveles, profe, o cómo es eso para certificarse Mm, sí, es por niveles. Acá hay una escuela, o en una escuela no se llama un estudio de Pilates, que es de Estados Unidos. Se llama ProWorks. Es bueno, es uno de los buenos que hay acá en Bogotá. Por lo general hay muy buenos estudios de Pilates en Argentina y hay unas certificaciones muy buenas allá. Hay niveles básico, intermedio, avanzado. El nivel avanzado de Pilates es un Pilates muy bueno. Ya están viendo donde hay un control y una flexibilidad completa por parte de todos los músculos. Y los ejercicios son bastante avanzados, bastante, con un grado de dificultad bastante complicado. Y este Pilates es muy bueno porque ayuda a corregir mucho la postura y muchos problemas de espalda. Muchos problemas en cuanto a nivel lumbar, nivel dorsal, todo lo que tenga que ver cervical, quizás algunas escoliosis, mm, muchos problemas a nivel de columna vertebral se pueden corregir sin necesidad de tratamientos y cosas, sino solamente con pilates. Ahí hay muy buen, ahí hay un campo muy, muy bueno y realmente ahí el que pueda aprender esto y le invierte un buen capital, ahí hay plata, bastante. Sí, profe, yo he escuchado eso y también hay como otra modalidad que es como con las bandas elásticas, ¿no? Es que no recuerdo bien cómo se llama, profe. Sí, ese mismo ese hace parte de la Pilates. unidad de pared. Es que hay una máquina que es como si fuera un andamio. Eso tiene para colgar un poco de cosas y tiene muchos accesorios. Entonces, ese tipo de pilates es muy bueno. Y si uno se pone a analizar y a ver como los principios del pilates, precisamente cuando surgió el pilates, eso surgió como una academia. Primero era una academia que nadie la utilizaba porque pues no le veían el sentido, pero después empezó a dar muchos frutos porque esto empezó como a rehabilitar deportistas. Entonces, dentro de la historia cuentan que muchas bailarinas de ballet, ustedes saben que el ballet es una disciplina muy exigente y que tiene muchas lesiones. Todas estas bailarines llegaban a esa academia de pilates y allá les hacían la recuperación completa y se recuperaban muy bien. Después empezaron a llevar
soldados también que tenían como, bueno, con diferentes cosas en cuanto a la guerra y los ayudaban también no a recuperar ya del todo, pero pues sí a corregir muchas cosas. Y ahí fue cuando empezó a surgir, sino que esto es algo que no lo maneja mucha gente. Precisamente los conocimientos y certificaciones buenas, pues acá en Colombia no las hay tanto. Y ProWorks es bastante caro. Las clases son costosas. Y no hay muchos. Por ejemplo, el Pilates Reformer de Bodytech es malo. Esas camillas que utilizan son feas. Y los profesores creo que no tienen mucha experiencia sobre eso. O por los que he visto, no. Bueno, ¿quién ya terminó? Listo, bien. Listo. Entonces ya todos terminaron. No, profe, a mí me faltan dos, sino que están como escondidas. Sí, a ver, Bueno, está dos, está trinco. Sí, a mí también me faltan dos. listo.
Bueno, ahí en la plataforma ya habilité para que puedan subir la presentación de resistencia para entre 8 días. ¿Listo? Bueno, y ahorita sí ya han retomado actividades deportivas o ya empezaron a entrenar o todavía no. Creo que pues donde yo trabajo todavía está cerrado. Un gimnasio todavía no han abierto. Pero ¿por qué no han abierto? ¿Porque no cumplen condiciones o ¿Qué pasa? qué? El gimnasio queda dentro de una universidad, profe. Entonces, pues toda la Ah, entonces, ok. Aunque realmente yo, pues digamos que si iba una vez que otra a complementar un poquito lo que hago con algo de pesas. Pero pues ahorita en este caso no, realmente no me gusta mucho el tema de ir al gimnasio. Siento que no es tan viable ahorita. Y al parecer parece que va a haber como esa segunda ola de contagios como en otros países que ya se está pasando. Y si se da acá en Colombia, creo que sería mucho más fuerte. profe, y así como usted ve las cosas, ¿usted cómo cree que va a ser el otro año? ¿Será que sí ya empezamos clases semipresenciales o Pues qué? ahorita a partir de mitad de octubre se supone que empiezan como los planes piloto por parte ya de otro porcentaje de universidades. Porque digamos que, por ejemplo, acá la INCA es una de las universidades que ya pasó el protocolo hace rato. O sea, creo que ya están aprobados. Entonces tienen es que ver el porcentaje de los estudiantes y empezar como con esos planes piloto, a ver qué pasa. Pero para el otro año, no, para el otro año esto sigue igual. Yo creo que vacunas como tal, por ahí hasta mitad del otro año. Acá eso es un tema ahí todavía. Entonces toca tener mucho cuidado igual todavía, hay que cuidarse mucho de procurar manejar las medidas necesarias. Y yo siento que en los gimnasios es más la fiebre de ir al gimnasio por parte de mucha gente que el autocuidado. No, profe, y yo creo que lo más probable es que no volvamos a clases semipresenciales porque se ha visto que ahorita que se levantó el tema de la cuarentena, la gente ha creído que el virus como tal desapareció y hay ciudades del país, las principales, donde ha empezado a aumentar levemente Mm, el contagio. sí, es cierto. Sí, eso como les digo, eso va a haber una segunda ola y va a ser mucho más fuerte. Partes donde no habían aparecido como contagios y personas con COVID, ahorita están apareciendo. Entonces, y pues como ahorita la gente está como ya todo el mundo por fuera. Y además hacer ejercicio, ir a un gimnasio y la persona entrena, de verdad entrena fuertemente y tiene de verdad un estilo de entrenamiento bueno. Entrenar con un tapabocas es muy difícil, muy complicado. Profe, eso casi que es un foco de contagio, porque ya toda la gente va a sudar, las mancuernas. Y la mayoría de gimnasios que, por ejemplo, algunos son en sótanos o partes muy pequeñas, muy encerradas, que ni siquiera la ventilación les da
Por ejemplo, los gimnasios grandes, por ejemplo, SmartFit y todo eso, algunos, sí, algunos de las sedes tienen, tienen extractores y tienen, bueno, ventilación y todo, máquinas de ventilación y todo eso, pero aún así no dan abasto, porque es tanto lo que se acumula por parte de todo lo que lidera la persona que no es bueno. No, profe, es que esos dos sitios, tanto los gimnasios como discotecas que están pensando, y hay ciudades donde ya se han abierto, eso es una locura. Uno entiende de que son comerciantes y que hay que ayudarlos, pero debería haber otro método, porque o sea, yo realmente, profe, no veo un protocolo ahí, un protocolo serio, donde la gente suda, Sí. donde la gente pues de las manos, o sea, La secreción de todo es más alta que en cualquier cosa. O sea, un gimnasio es fácilmente un Transmilenio. Si le digo un poco peor. Porque hay personas que, digamos, sudan muchísimo. No las mira, no siquiera han empezado a entrenar y ya están sudando. Y sea lo que sea, eso es liberación de toxinas del cuerpo, entonces... Sí, eso toca tener cuidado. Nada más los fines de semana. Ahorita los fines de semana salir a rodar, salir a montar bicicleta es muy delicado. O sea, hay partes donde se reúne mucha gente. Hay sitios donde, por ejemplo, esa subida al Verjón, no, la cantidad de gente. Esa subida a patios, eso es muchísima gente. Entonces, el Alto del Vino ahorita, la ruta de Bogotá al Alto del Vino es como la ciclovía ahorita con más cantidad de gente. Ustedes salen por la 80, qué cantidad de gente un domingo. Bueno, listo. Bueno, voy a mostrarles una presentación, vamos a avanzar un poquito. Una presentación y la terminamos la otra clase. Listo, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces nosotros tenemos cosas muy importantes en cuanto al entrenamiento, en cuanto al rendimiento deportivo. Parte de ellas es la planificación del entrenamiento. Otra cosa son los modelos de entrenamiento. Otra cosa son los requerimientos que yo necesito para una planeación en un entrenamiento deportivo. ¿Sí? Entonces, acá hay muchos papeles y muchas cosas importantes. Y solamente abarcándolo desde nuestra profesión. Si nosotros vemos el deporte y el rendimiento deportivo, es una base de muchas profesiones, desde la fisiología hasta la psicología. Es necesario tenerlas implícitas en la planificación del entrenamiento. Un nutricionista, un médico, deportólogo, todos estos tienen que estar dentro de una buena planificación deportiva. ¿Listo? Entonces, para Mateview, en el 85, esta planificación deportiva es ese proceso de entrenamiento que asegura sobre la base de una estructura la cual representa un orden de una unión entre sus componentes. ¿Sí? En la bibliografía específica podemos encontrar diferentes formas de denominar las estructuras intermedias. Permítanme un momento que siento que como que se me adelantó. No. Entonces acá vemos algunos otros autores, ¿sí? Ellos cómo definen o cómo es su proceso en cuanto a esa planificación del entrenamiento. ¿Se han escuchado hablar de estos autores? Bompa, Platonov, ¿o no? Por lo general ellos hablan de métodos de entrenamiento en específico, ¿sí? Hay unos que se basan en entrenamientos para algunas disciplinas deportivas en especial, como hay otros que se enfocan más en entrenamientos de fuerza,
en cómo puedo entrenar la fuerza, cómo sería ese modelo de entrenamiento específico para la fuerza. Entonces ahí tenemos que ver como todo lo que nos puede mencionar este autor en cuanto a ese modelo. Pero en cuanto a la planificación como tal, ese proceso y ese desarrollo, por lo general casi todos siguen el mismo. Si ustedes se dan cuenta, todos tienen una sesión, un microciclo, macrociclo, hay unos que son fases, otros subfases, otros tienen algunos periodos, otros tienen subfase, fase, mesociclo, acá macrociclo, ciclo, acá lo dividen en etapa, periodo. Este es más para, si no estoy mal, Berchonsaski, es más para fuerza en cuanto a entrenamientos en bloque. Sí, ya más adelante digamos que estas son como también esas teorías básicas en cuanto a entrenamiento deportivo. Si ustedes se ponen a revisar y a ver, esos son los autores base en cuanto a referencias bibliográficas y literatura en entrenamiento. Muchos de los entrenadores y directores, o bueno, técnicos, coach, se basan en estas referencias bibliográficas porque son lo que están ya desde hace mucho tiempo. Son esas bases. ¿Listo? Entonces nosotros vemos que para esa planificación hay unos ciertos elementos. Como todo proceso metodológico, pues tiene una estructura y tiene esta denominación en cuanto a unos contenidos, unas sesiones, un microciclo, un mesociclo y un macrociclo, que podría ser como el orden o la estructura general y específica que puedo tener en cuenta para poder desarrollar mi planificación deportiva. ¿A qué hace referencia un contenido, Watson? Esto ustedes ya lo han visto. Watson está ahí o se desconectó. No. Brian Macías, ¿qué hace referencia al contenido? ¿O quién me puede decir? Pues yo creo que ya enfoca es como a lo que se quiere trabajar en dicha sesión, la capacidad o bien sea capacidad Especificidad. coordinativa. Bueno, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos un macro, un meso, un micro, una sesión y un contenido. El contenido es la estructura más pequeña de esta base, de esta metodología. Y el contenido, o bueno, acá esta estructura, una va incluida dentro de la otra. Si ustedes se dan cuenta o si lo analizan, el contenido va dentro de la sesión va dentro del microciclo, el microciclo va dentro del mesociclo, el mesociclo un, ahora sí me fue el nombre. Hay megaciclos y hay como ciclos olímpicos, si no estoy mal el nombre, que es así. Bueno, entonces pues el contenido del entrenamiento hace referencia precisamente a lo que yo abordo dentro de mi sesión. ¿A qué yo puedo dedicar o puedo especializar mi contenido de una sesión en específica? Puede ser un trabajo físico, un trabajo técnico, un trabajo táctico, un trabajo psicológico o un trabajo teórico. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Bien. Entonces, pues ahí dentro de eso yo puedo tener ese contenido según la cantidad de sesiones que yo tenga dentro de mis micros. Puedo tener, bueno, mi micro manejo 5 sesiones. Acá la puedo dividir en estos 5 contenidos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cada día se lo enfoco el contenido a una sesión en especial, ya sea general o específica en cuanto a al entrenamiento físico. O si es entrenamiento pues técnico, pues igual. Listo.
Entonces todos estos contenidos pues son diferentes para cada nivel de entrenamiento, pero los métodos y los medios son similares. ¿Qué son los métodos y qué son los medios? ¿Quién me dice? Pues el método es como la forma en que se va a realizar el proceso y los medios es como ya ¿cómo le explico? Lo que se va a utilizar durante el entrenamiento, ¿no? Utilizar, profe, ya con el material y todos los recursos materiales como tal. Bueno, el medio es el fin por el que va a llegar a ese método. ¿Sí? Sí, señor. Esos van directamente relacionados, ¿no, profe? Sí. Entonces es para que diferencien qué es un método y qué es un medio. Ahorita igual más adelante lo vamos a ver, pero es para que diferencien ese tipo de cosas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un microciclo de orientación, ¿sí? Donde tengo mis diferentes sesiones y dentro de mis sesiones, mis contenidos. ¿Listo? Esto por lo general va siendo como la división que yo voy realizando en esos mesos, en esos micros. Y pues también los objetivos que yo veo o puedo cumplir dentro de ese tipo de microciclos que hay. Entonces ya lo vamos a ver. Entonces, claro, toda la parte de contenido. Listo, entonces tenemos la sesión, que sería como tal esa unidad de trabajo organizada metodológicamente. Listo, entonces acá como tal, mi sesión de trabajo debe tener un objetivo. Yo debo empezar a organizar muy bien mi planificación deportiva, no puedo improvisar. Cuando yo improviso, por lo general fracaso en el entrenamiento o en la planificación deportiva. Entonces, hay que tener un objetivo, un cómo, para qué, por qué estoy realizando eso. Como tal, esa sesión de trabajo se divide en una parte inicial, un objetivo central y esa parte como de descongestionamiento. Me parece una forma de llamarlo más chévere o como más, algo más técnico que decir como esa vuelta a la calma o esa fase final. No sé ustedes qué opinan. Ese descongestionamiento, esa disminución de la actividad, me parece como un término técnico más chévere. Y pues el desarrollo, que es toda la parte principal de esa sesión. El calentamiento, bueno, esto ya ustedes lo manejan. Entonces ahí debo entrar empezar a distribuir como tal todo ese contenido. Entonces empiezo a especificar y ver cómo son las partes y cómo voy a manejar mi entrenamiento, mi sesión de trabajo, ya de acuerdo a todo el contenido. ¿Listo? Entonces ahí vamos uniendo esas partes. Tenemos tipos de sesiones. Entonces, para integrar la sesión en el microciclo es fundamental lograr un efecto acumulativo que lleve que lleve a la adaptación. Este efecto en el organismo se consigue al sumar varias sesiones. Entonces, esto es lo que generalmente yo debo ir planificando. Si yo tengo ya como tal todo un meso, ¿sí? Y un micro, pues voy a tener las sesiones dentro de ese micro ciclo de trabajo. Y cuando yo debo lograr un efecto acumulativo es que todo esto vaya entrelazado, que todo vaya hacia el mismo objetivo. No voy a entrenar una sesión de trabajo con cosas que quizás no vayan a estar sujetas o predispuestas al día siguiente. No voy a ir a hacer fuerza desmedida cuando al día siguiente tengo que hacer resistencia, entonces mi deportista va a estar muerto. ¿Me hago entender? Entonces, ahí debo empezar a especificar muy bien lo que yo voy a generar dentro de ese tipo de sesiones en un micro. Entonces ahí, eso también es una planeación que debo generar desde el comienzo. Por lo general, digamos que, bueno, sé, un futbolista mañana tiene un partido definitivo y no voy a hacer el día de hoy un entrenamiento de fuerza o de resistencia que lo va a dejar agotado y mañana el partido pues no va a salir con nada, ¿cierto? Entonces son cosas como es. Acá por ejemplo vemos un ejemplo de Navarro. Hay un tipo de sesión en cuanto que la divide en tres. Eso sería 3 días, un micro.
¿Listo? Entonces tiene una sesión de aprendizaje y perfeccionamiento en la técnica, tiene un entrenamiento de acondicionamiento y tiene una valoración. Acá tiene los objetivos. Entonces, ¿cómo va desarrollando ese tipo de objetivos que tiene en la sesión? Listo, entrenamientos de las capacidades condicionales y coordinativas. Conocer la forma del deportista. Esto sería algo inicial, ¿no? Esto va dentro del inicio de la planificación. Porque si yo voy a hacer una valoración, pues está medio o está enfocado a la primera semana dentro de un plan inicial de trabajo. O ustedes harían una valoración, o bueno, quizás una valoración ya cumplido un tiempo de trabajo para de pronto detallar cambios o observar qué tanto ha evolucionado el deportista. ¿Listo? Tipos de sesión que puedo encontrar, esto ya según otro autor en el 2000, muy fuerte, fuerte, media, floja, recuperación. Realmente pues estos términos eh, mm, no están tan técnicos. Y acá lo va clasificando de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Por lo general serían las zonas de trabajo. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Bueno, la duración y el registro de la sesión, entonces puede durar de 45 hasta varias horas dependiendo el nivel del entrenamiento o el volumen e intensidad de instalaciones o horario. Realmente 45 minutos se los podría dedicar a un entrenamiento de fuerza bien trabajado. En 45 minutos puedo sacar una sesión. Los acontecimientos, debo de llevar prácticamente un control diario. Como yo como entrenador debo llevar mi planilla, mi agenda, mi control, lo que sea que maneje, ya sea digital o físico, para poder estar notando y registrando todo lo que yo pueda ver dentro del entrenamiento. Entonces, si ustedes son de los entrenadores o de los profesores que les gusta cargar a la mano de ferito y cuaderno, es bueno. No todo lo puedo grabar en la mente y tener los detalles si quizás son varios deportistas o si es un equipo, pues va a ser más complicado. ¿Listo? Y entonces avanzamos ahora a lo que es el microciclo. Entonces, es un fragmento del mesociclo. Se sugiere que corresponde a un programa de entrenamiento semanal. Entonces, ¿cuántos microciclos tendría un meso? Chicos, Kevin, ¿cuántos microciclos podría tener un mesociclo? Podría tener 3, profe, 3 o 4. Sí, mínimo 2. Realmente ya, no, es que mínimo, realmente entrenar 2 semanas de un mes, Sí, mínimo 3. No tiene mucho sentido una planeación en cuanto a rendimiento, entrenar 2 semanas de un mes. Por lo general sería mínimo 3, pero bueno. Pero se podría estructurar con 2 semanas nomás. Hacia el rendimiento deportivo, no. Ah, ok. No. En rendimiento deportivo, nada más la adaptación de un deportista de alto rendimiento demora 6 meses. Ah, listo, profe. Entonces, los primeros cambios o la adaptación para un alto rendimiento, para algo que se haga en serio, son 6 meses inicialmente. Ahí en 6 meses empezamos a primero adaptarnos. Ya de ahí ya podemos empezar a trabajar un poquito más. Entonces, pues, estos microciclos, la carga como tal, el entrenador debe estar ajustando todo esto al deportista. ¿Sí? Entonces acá dentro de estos microciclos yo ya empiezo a trabajar quizás los objetivos también semanales. Entonces ahí voy detallando todo lo que yo les decía dentro de sus caracterizaciones del deporte. Todo lo que son objetivos operativos, objetivos como tal del macro, objetivos a mes, objetivos por sesión. Todo esto lo tengo que empezar a redactar.
Y lo puedo enfocar también, quizás algunos ejemplos en cuanto a las capacidades, quizás un micro que esté enfocado hacia la resistencia, hacia la intensidad. Podemos ver VO2 máximo por kilómetros, bueno, ahí etcétera, según el objetivo que yo quiera desarrollar. Quizás dándoles un ejemplo, en mi parte o en mi condición, yo tengo el objetivo semanal más o menos de desarrollar eh, 300 kilómetros semanales. Para un mes estoy tratando de cumplir más o menos 1250 a 1600 kilómetros en un mes. Esos son mis objetivos que tengo ahorita semanal y mensual. Y dentro de esos objetivos, pues ya lo voy desarrollando, poniéndole un poco más como en cuanto a los controles que yo llevo, en cuanto a la velocidad por parte del velocímetro y por parte del pulsómetro que yo utilizo. Entonces ahí voy también detallando en cuanto a la resistencia, la intensidad y cómo voy trabajando. No voy a hacer un día 120 eh, a tope y al otro día hacer 120 quizás teniendo algunos como planos de mucha subida, pues voy a necesitar mucha resistencia, entonces voy a estar estallado, cosas como esas. Entonces debo empezar a medir ese tipo de cosas, calcular las rutas que voy a hacer semanal, mirar qué tanta inclinación o qué tanto voy a realizar, qué tanto esfuerzo. De ahí va partiendo esa planificación. Voy detallándolo con el tiempo y a medida que tengo ese objetivo. ¿Listo? Chicos, claros hasta ahí. Bueno, entonces pues realmente es que acá me demoro un poco, acá son 25 diapositivas. Entonces pues por hoy lo vamos a dejar ahí. Listo. Ya la siguiente clase seguimos abordando esta presentación y bueno, empezamos con Brian y después seguimos con mi parte. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces que pasen una buena noche, descansen, hablamos la siguiente semana. Ya pueden empezar a detallar mucho mejor sus trabajos. ¿Listo? Tengan en cuenta, igual las presentaciones yo las subo para que ustedes puedan ir mirando, para que después lo que yo les pregunte no me van a decir, no, profe, pero es que no. Las notas en cuanto a segundo y tercer corte son más excelentes. Listo, profe, muchas gracias.